Hola, en este segundo vídeo abordaremos el tema de las medidas de sensibilización, prevención y detección previstas en la Ley Orgánica 1/2004 de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género. La exposición de motivos de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género declara como prioridad la conquista de la igualdad, el respeto a la dignidad humana y a la libertad de las personas. Dicha prioridad se concreta en el título primero de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, la cual prevé medidas como los planes de sensibilización o medidas en el ámbito educativo, en el ámbito publicitario y en el ámbito sanitario. Empezaremos por los planes de sensibilización. De acuerdo con lo establecido en el artículo 3 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, el Plan Nacional de Prevención y Sensibilización debe introducir en el escenario social nuevas escalas de valores basadas en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres. Dicho plan nacional debe también garantizar un amplio programa de formación complementaria y de reciclaje de los profesionales que intervienen en estas situaciones. En cuanto a las administraciones, estas deben, en sus ámbitos de competencia, desarrollar, fomentar campañas de información y sensibilización para prevenir la violencia de género. Pasamos ahora al ámbito educativo. En el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género se prevé la reforma de las leyes educativas para introducir en los distintos niveles de enseñanza objetivos como la formación en el respeto de los derechos y libertades fundamentales y en el respeto de la igualdad entre hombres y mujeres. También se introduce como objetivo la formación en la resolución pacífica de conflictos. En cuanto a los materiales educativos, la Ley Orgánica contra la Violencia de Género establece que deben erradicarse de los materiales educativos todos los estereotipos sexistas o discriminatorios en relación a la mujer. En el ámbito de las universidades, estas deben velar para que se fomente la docencia y la investigación y la formación en la igualdad entre hombres y mujeres. El artículo 5 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género garantiza también la escolarización inmediata de los hijos afectados por un cambio de residencia debido a actos de violencia de género. En el ámbito de la publicidad, el artículo 10 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género declara ilícita la publicidad que emplee la imagen de la mujer con carácter vejatorio o discriminatorio. Y el artículo 12 concede legitimación para la acción de cesación y rectificación a la Delegación Especial de Gobierno contra la Violencia de Género, al Ministerio Fiscal, al Instituto de la Mujer u órgano equivalente de la comunidad autónoma y a las asociaciones que tengan como fin único la defensa de los intereses de las mujeres. En cuanto a la Ley 34/1998, Ley General de Publicidad, esta establece en su artículo 3.a que se considerará ilícita la publicidad que atente contra la dignidad de la persona o que vulnere los derechos y libertades fundamentales de la persona. E introduce en este grupo los supuestos de la publicidad que emplee la imagen de la mujer de forma vejatoria o discriminatoria, bien utilizando su cuerpo o partes del mismo de manera desvinculada del producto que se pretende publicitar, bien utilizando su imagen asociada a estereotipos sexistas. El artículo 13 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género establece que las administraciones deben velar para que se concluyan acuerdos de autorregulación
para que se prevean mecanismos de resolución extrajudicial de conflictos y para la prevención de este tipo de publicidad para que efectivamente se cumpla la legislación publicitaria en este sentido. El artículo 14 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género señala y establece la obligación de tener especial cuidado en el tratamiento gráfico de las informaciones relativas a la violencia de género y, en especial, tener especial cuidado con la dignidad y los derechos fundamentales de las víctimas de violencia de género y de sus hijos. Para terminar, están las medidas en el ámbito sanitario. El artículo 15 de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género prevé programas de formación y sensibilización de los profesionales sanitarios para la detección precoz de este tipo de situaciones y para el asesoramiento y rehabilitación de las mujeres víctimas de violencia de género. Se prevé también que se introduzca esta materia como en los contenidos curriculares de las diplomaturas, licenciaturas y programas especializados en la materia. Para terminar, cabe mencionar que la Ley Orgánica contra la Violencia de Género prevé la creación de la Comisión contra la Violencia de Género en el seno del Consejo Interterritorial del Sistema de Salud. Y con esto hemos terminado el segundo vídeo de este tercer módulo. Muchas gracias.